lo que ellos llaman las bisagras. Entonces, los aliados pues son los que ayudan a que el orden establecido sobre el que él está, sobre lo que está en Estados Unidos, pues ayude como en la región y en el entorno. Los países críticos son aquellos países que están en contra de Estados Unidos, por ejemplo, China, Rusia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, o están en desacuerdo con políticas internacionales y relaciones internacionales que manejan los Estados Unidos a nivel global. Y los terceros, que son las bisagras, son aquellos que vienen surgiendo, son nuevas economías que no dicen nada, no se revelan, porque quieren mantener el orden. ¿Para qué? Para seguir en crecimiento. Es decir, las bisagras, o sea, los países en crecimiento o en desarrollo, son el colchón que tiene Estados Unidos para que los países críticos no se aumenten y no rompan en una, digamos, como en una, que diría, bueno, no sé, en una guerra o en una... Sí, o realmente en la caída del poder hegemónico de Estados Unidos. Aquí tenemos entonces la parte que es fundamental. ¡Ay! Posición, la parte naval, que es muy, muy clave en este territorio. Y luego vamos a hablar entonces de ONG y otras herramientas diplomáticas. Bueno, ¿qué pasa con las ONG? Digamos que esto es va muy de la mano con lo que alguna vez, no sé si ustedes de pronto vieron un video que nos envió el profesor, y el video trataba sobre lo que realmente hacen estas ONG. O sea, estas ONG, ¿qué son? Estas ONG sencillamente son espías. O sea, las ONG se encargan es de informar cuáles son los recursos naturales. O sea, realmente las ONG tienen una fachada. ¿Cuál es la fachada de las ONG? Derechos humanos. ¿Cuál? Cuidar los Pero usted no derechos use de la exposición. Bueno, ya lo dijo. Pues, voy a preguntar a esta señorita que no me conoce. es proteger, o hacer que los derechos humanos se respeten. Exactamente, se respeten. Pero cuando se violan realmente no hacen nada. O sea, ahí digamos que no pasa nada con los derechos humanos. Las ONG es una herramienta diplomática por parte de Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos, si no estoy mal, son los que crean las Naciones Unidas. Bueno, creo que alguna vez lo mencionó el profesor, pues su sede está en Nueva York, profe. La mayoría de las ONGs están en Estados Unidos, la mayoría de sedes. Obviamente quienes manejan las ONG o los principales cabezas son las potencias mundiales, generalmente las 6 potencias mundiales, que está obviamente Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido. Pero entonces las ONG tienen, la mayoría de ellas, o las que defienden los derechos humanos, también son con ideales muy izquierdistas. ¿Qué pasa con estos derechos humanos? Se supone que ellos tienen que defender a la gente, más que todo a los civiles, porque otro cuento son las personas que se toman en armas. Pero a la hora de decir, listo, pasó esto, se denuncia, pero no pasa nada con los responsables. Hay un tratado que es este TCA, perdón. Se llama Tratado para controlar el comercio sobre el flujo de armas. Se supone que hay varios aliados en este tratado, pero pues son más convenios económicos. ¿Qué hacen? Que los países que están aliados con este tratado tienen que moralmente decir, no le vendo armas a este país porque se va a usar con fines violentos, sangrientos, para guerra. Pero pues es casi imposible vender un arma sin saber pues esos fines. Por ejemplo, Estados Unidos vende armas a 170 países y presta servicios militares. Entonces, entre los países a los cuales les da y les vende armas está Israel, Irak, Egipto, Yemen y bueno, muchos más. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben, por ejemplo, que Israel y Egipto, cada uno tienen diferencias políticas. Estados Unidos tiene diferencias políticas. Pero a la hora de la verdad, entonces lo que venimos a pensar aquí es que más allá de sus ideales políticos está el comercio que ellos tienen con el armamento. Entonces no importa quién se lo vendamos, si es de mi mismo ideal, pero la cosa es vender armas
Otra cosa pues era lo de los drones que lo hablaban mis compañeros, de tecnología militar que pues en la cual compite Estados Unidos para manejar, y esa es otra forma de manejo de dominio de espectro completo. Muchas gracias, compañera. Compañera que no conozco. Bueno, aquí tenemos diagrama de la estructura de lo que representa esto, es la posición nuevamente geográfica en la que se encuentran pues las Fuerzas Armadas estadounidenses que quieren mantener el control. ¿Cómo así? Pues que quieren mantener el control militar Sí, pero... en distintas zonas geográficas del mundo. Es como lo que hablamos. En ¿Por qué Oriente, colocaron ese dibujo? para dinamizar la exposición. Una representación simbólica. Pero si por eso se escuchó lo que dijo cuando estaba explicando el dibujo. Como si una posición geográfica. Era geografía, Para estar- pues tampoco entendí. Pues porque si volvemos a la presentación, pues están ubicados en distintas partes. Acá hay uno, acá hay otro, Mira qué bueno. acá está el tanque y acá está... Sebastián, esperémoslo otra vez. Es más como la Sí, hegemonía. sí, sí, No entendí. Es como la hegemonía militar. Exacto. Bueno, siga y... No, pues si hay dudas, Sí, explicamos. sí, Ahorita sí, suave. sí, ¿Seguimos? Sí. Bueno, pero ¿cuál es el tema con las ONG y por qué estamos diciendo que también, digamos, que Estados Unidos está perdiendo hegemonía ahí? Porque, digamos, países como, por ejemplo, Bolivia está protegiendo sus... ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la ONG en el Amazonas con los indígenas? La idea de ellos es conocerlos, saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que está pasando con los indígenas, qué es lo que necesitan. No. Realmente lo que ellos están buscando es, y quieren entender, es los recursos naturales que hay allí. Eso es lo que quieren entender. En Bolivia, digamos que el presidente, no recuerdo el nombre de su ministro, en Bolivia. ¿Ah? García Linera, digamos que están protegiendo esos recursos de la Amazonía. O sea, es decir, están empezando a sacar a las ONG porque se están dando cuenta qué es lo que son las ONG y las están empezando a sacar de su territorio. Rusia y China. Bueno, ¿por qué entran esos dos actores? Porque son las dos potencias. Bueno, digamos que China surge en los últimos 10 años. Rusia se reconstruye, digámoslo así. Como ya lo había mencionado, pues Rusia, después de la Unión Soviética, después de la desintegración de la Unión Soviética, pues se constituye el país. Y Rusia, en 1999 era presidente Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, digamos que era como un títere norteamericano que tenían los estadounidenses en el Kremlin. Pero cuando llega Putin, realmente todo empieza a cambiar. En 1999 Boris Yeltsin nombra primer ministro a Putin. Putin es presidente en el año 2000 y aquí él empieza a organizar todo. Él empieza a mirar ahorita Putin está cumpliendo su tercer mandato. En el 2000 empieza su primer mandato como presidente de Rusia. Bueno, antes de entrar a realmente hablar de cada país, ¿por qué estamos hablando de ellos? Porque son como una oposición a la ideología norteamericana de la doctrina de espectro completo. O sea, son dos países fuertes, son dos potencias fuertes que se están levantando, donde no, digamos, no están de acuerdo, no están como en la misma línea de Estados Unidos en cuanto a las relaciones internacionales. Y segundo, pues tampoco quieren estar bajo el ala de los norteamericanos. Se están levantando como potencias económicas ambos, espaciales, que es muy importante. O sea, en la doctrina de espectro completo, Estados Unidos quiere gobernar el cielo, la tierra, los mares y el espacio. O sea, esa es la idea, gobernar todo y todo. O sea, todo lo que sea gobernable, todo lo quieren gobernar. Entonces, estos se están abriendo camino, espacialmente, económicamente, militarmente. Pues creo que saben que Rusia cuenta con armas nucleares, lo mismo que China. Aquí sí, digamos, hay como 700 más o menos ojivas nucleares. En China no se sabe cuántas son, porque ellos no han querido revelarlos. Xi Jinping, que es el presidente de China, dice que no hay necesidad de revelar eso porque son muy pocas. Entonces que no hay necesidad de que Estados Unidos tenga que intervenir o que tenga que mandar un grupo de especialistas nucleares para que sepan cuántas bombas atómicas tienen. Entonces los dos tienen bombas atómicas.
Y los dos también están creando relaciones internacionales con países de Latinoamérica, mejor dicho, con países del globo terráqueo. Entonces eso también está empezando a sacudir un poquito la hegemonía de Estados Unidos y es lo que lo está poniendo en duda. Económicamente estos dos países han desplazado de sus intercambios comerciales el dólar. Es decir, Rusia y China hacen intercambios comerciales con el rublo, que es la moneda rusa, o con el yen, que es la moneda de China. Es decir, han quitado de en medio el dólar. Por eso, digamos, una de las cosas, una de las áreas más debilitadas de la hegemonía norteamericana es la economía. Pues todo el mundo sabe y conoce el crecimiento que ha tenido China durante los últimos 10 años. China no aparecía entre los 10 primeros, puestos de las primeras economías del mundo. Ahorita está ocupando el segundo puesto detrás de Estados Unidos. Especialistas dicen que en el 2030 China será la primera potencia mundial, la potencia económicamente, y Rusia estará en el cuarto, señor. Ya lo es, ya el Producto Interno Bruto de China hoy es mayor que el de Estados Unidos. Pero bueno, eso todavía no la hace potencia económica. Entonces, y Rusia en 2030 también por el mismo periodo llegará al cuarto lugar, actualmente está ocupando el sexto lugar. ¿Qué pasó en Rusia? Putin realmente reorganiza todo. Gazprom es una de las empresas más fuertes rusas. Es la Gazprom. En Rusia están ¿cómo se llama eso? Reservas más grandes de gas y de hidrocarburos. El gas también es energía. Estos dos países intercambian eso. Uy, qué pena. Y bueno, tener en cuenta también, Corea del Norte, Estados Unidos le hace oposición, puesto que es una preocupación en cuanto a armas nucleares. Y en cuanto a economía, lo que estaba diciendo el compañero, China ha crecido pues también por su crecimiento demográfico tan inmenso, su mano de obra barata y su posicionamiento en el mercado pues lo hace una potencia económica muy fuerte. En tecnología también. Bueno, digamos económicamente, entonces Putin reorganiza Gazprom, que es la empresa de gas, lo que ya dije, y además Rusia pues tiene las reservas más grandes del mundo. China, pues después de la muerte de Mao Zedong como en 1938, si no estoy mal, el profe me puede colaborar con esa fecha, del socialismo realmente China pasa a empezar a ejecutar un capitalismo, pero, o sea, a otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que ahorita la ha impulsado? Además, China tiene 1.400 millones de personas. En 2015 es la cifra que les estoy dando. Económicamente. Por ejemplo, China está haciendo también, ya quitó el dólar entre los comercios con Japón. Ellos están comerciando con la moneda china. Entonces digamos que ahí es donde Estados Unidos está empezando a ver debilitado su hegemonía gracias a estos dos actores. Digamos que la posición de Putin es de que pues Rusia tiene una posición frente a las relaciones internacionales y cómo manejarlas, y pues de ahí no se va a mover y no va a impedir que otro país venga a imponérselas. Digamos que China también comparte mucho eso. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, espacialmente Estados Unidos ya no tiene tanta hegemonía porque el uso de sus transbordadores ya está obsoleto. Entonces utiliza las estas de despegue. ¿Cómo se llama eso? Estas de despegue. Bueno, las Plataformas. esa cosa. Las cosas de despegue. ¿Cómo se llama eso? Plataformas. Las plataformas de despegue. Gracias, Tatiana. Compañera Tatiana, excelente. Profe, positivo. Dámosle un más. Las plataformas de despegue le están usando las chinas y los transbordadores chinos, y la gente que están mandando son rusos. Entonces digamos que hiperespacialmente ha perdido hegemonía en cuanto al envío, porque realmente pues por satélites, GPS y todo eso, digamos que China también está empezando a implementar. Desde el 2012 China sacó hasta el 2017 sacó como su plan espacial, en donde la idea es como inventar una herramienta que le haga competencia al GPS norteamericano. Militarmente, digamos, China, ambos países están empezando
tanques, aviones, bueno, en fin, militarmente. Básicamente también porque tienen armas nucleares. Eso es importante también mencionarlo. En China hay como 2.300.000 soldados. Acá en Rusia la cifra no se la tengo. ¿Qué más les puedo contar de estos dos países, de estas dos potencias? Bueno, hacen parte de las BRICS, que son las economías emergentes, con India, Brasil y Sudáfrica, pero estos dos son importantes para Estados Unidos. Digamos que culturalmente no tienen mucha importancia, pero algo que sí está sucediendo acá es que Estados Unidos, al ver que estos dos actores importantes pueden, digamos, no están de acuerdo con su doctrina de espectro completo, entonces están empezando. Entonces aquí están empezando como a generar restricciones, puede decir, para contenerlos. En Rusia, pues con la de Crimea, con la de Crimea, que antes era de Ucrania, ahora es de Rusia. Digamos, con eso pues están diciendo que se violaron derechos humanos, que Rusia intervino militarmente en Ucrania, lo cual pues algunos medios dicen que no, pero los medios norteamericanos dicen que sí. O sea, hay un problema mediático ahí también como medio extraño. Y con China, pues obviamente derechos humanos, pues lo que todo el mundo sabe de derechos humanos, digamos la mano de obra china es muy barata, pero por ende también los derechos humanos en China no es que estén muy fuertes. Entonces aquí con China, bueno, derechos humanos, o sea, ONGs, y segundo, porque hay una batalla en el Pacífico sobre unas 130 islotes, o sea que realmente son islas pequeñas, que son muy pequeñitos, es como 130 islotes que Estados Unidos está reclamando. Bueno, es una cosa toda extraña, pero o sea, realmente yo creo que esa está inventada esa vaina. Entonces, y están molestando a estos. En cuanto que otros están imponiéndose o que están trabando o que son piedra de tropiezo para la doctrina de espectro completo, ya en Latinoamérica, si quieres quitar esto, por favor. Ya en Latinoamérica, pues todos conocen Venezuela, su poderío económico con el petróleo, que digamos que lo están dando muy fuerte económicamente, y por eso digamos también la situación del país. ¿Puedo aportar algo de Latinoamérica? Sí, por favor. Bueno, Latinoamérica, pues ya habíamos dicho que trabaja el SOCOM, que sería el Comando de Estados estadounidense en Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Pues busca alianzas con los países latinoamericanos para poder prestar servicios a cambio de recursos naturales, lo que ya habíamos dicho. De lo que hablabas de piedra de tropiezo, pues incluso el video que veíamos hace 8 días, Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil, digamos que han sido los países que, digamos que no le hacen pues como estos dos que le hacen como un frente fuerte, pero sí en sus políticas está manejar su país según sus leyes. Ellos no tienen, por ejemplo, Bolivia, no tienen transgénicos como nosotros sí, ¿cómo se llama? Monsanto. ¿Y esto qué pasó aquí en Colombia? Por eso Colombia a veces se ve que está vendida. Y puede que sí, está vendida con Estados Unidos a cambio de lucha contra antiterrorismo y lucha del narcotráfico. Ellos brindan, y hace poco salió una noticia, en estos días, que ellos iban a ayudar a derrocar como varios dirigentes terroristas de las organizaciones terroristas de Colombia. Eso salió diciendo no sé quién de Estados Unidos. Pero entonces hay que ver a cambio de qué, pues a cambio de recursos, del país y obviamente de la vigilancia. Lo que hablabas de la cuarta flota. La cuarta flota vigila toda Latinoamérica y vigila el petróleo. ¿Esto por qué lo decimos? Hay un informe que entregó la Estrategia de Comando del Sur, que va del 2008 al 2018, en donde su objetivo es cambiar, digamos, seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico, todo esto, a cambio de que saben que en América del Sur hay varios depósitos de petróleo, de gas y de recursos naturales que ayudan a la economía de Estados Unidos.
Y hay una parte que en la conclusión ellos ponen, dice, los países de Latinoamérica y el Caribe son importantes para la seguridad nacional y el futuro económico de los Estados Unidos. Entonces ese va a ser su objetivo, y las alianzas. Estos países que se oponen realmente sí les ponen como su traba, por lo menos en su mismo estado. Eso en cuanto a América del Sur. Cada 30 de abril desde 1985, el Departamento de Estado publica la lista quiénes son los grupos terroristas de manera directa e indirectamente, quiénes son los países que colaboran o no colaboran con la causa. Entonces, ¿en qué consiste? El secretario de Estado envía ante el Congreso de la República, que se va a enviar próximamente a fin de mes, la información completa sobre el año en curso, 2015, quienes colaboran en contra de la causa terrorista, quienes colaboran, quiénes son los países que están involucrados directa o indirectamente. Ejemplo, en el caso de Venezuela, años anteriores, el Consejo de Estado dijo que Venezuela no contribuye con la política antiterrorista. 2 años después ya se solucionó el tiempo. Y ya para complementarlo de Afganistán, que no hemos hablado, Afganistán desde los años 6000 hasta en los días de hoy tiene una lucha por el espectro geográfico, porque tiene reservas energéticas que son muy fuertes, y que es la parte donde Afganistán tiene desde los años 6000 antes de Cristo hasta la actualidad, si no estoy mal, tiene una reserva energética. Y a partir de allí Estados Unidos interviene en el año 2003 justificando los derechos de la mujer y los derechos humanos. Barack Obama prometió que en el 2011 iba a retirar poco a poco, pero en octubre de 2015 dijo Barack Obama que ya cambió de decisión y que ahora se mantendrán las bases militares por causas en contra de Al-Qaeda, en contra del Estado Islámico, entre otros. Es decir, que la política de Bush era nacionalista y extremista, y lo de Bush era ya prácticamente mediador, pero a última hora Barack Obama cambió el discurso. Es que en la política estadounidense veamos que hay un punto clave, y es después del 11 de septiembre del 2001, y es que ahí hay un quiebre importante, porque para ellos los grupos terroristas ya habían habido varios sucesos de atentados terroristas, pero digamos que nada trascendental para el Estado. Entonces, cuando atacan las Torres Gemelas, es un golpe inmenso, pues obviamente a su soberanía política, económica, y de ahí Bush declara la guerra contra el terrorismo. Por eso uno de los comandos es especializado en terrorismo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo que hablaba mi compañero, ellos envían un informe de grupos terroristas a los países que ayudan y al Congreso. Entonces, se crean varias estrategias y tienen todo su plan antiterrorista, políticas antiterroristas, dice Estrategia Nacional de Seguridad del Territorio, Estrategia Nacional de Seguridad, Estrategia Nacional para combatir el terrorismo, y pues sus diferentes organizaciones, que nosotros sabemos, dependiendo el carácter y dependiendo como la inmensidad de la situación, se maneja con diferentes departamentos. Entonces, por ejemplo, si es justicia en el mismo país, es algo que se puede manejar fácil, entonces Departamento de Justicia y agencias del FBI. Pero si es un acto de guerra, de seguridad, entonces iba la CIA, las Fuerzas Armadas. Y todo esto lo maneja Estados Unidos con sus alianzas en otros países. Para complementar lo que dijo Catherine, en 1993 dijo Catherine, ya para terminar, bueno, en 1993 hubo 3 atentados que marcó la política antiterrorista que Bill Clinton no tenía en cuenta, porque antes tenía una política interna. En 93 hubo un camión bomba contra el World Trade Center, curiosamente, donde hubo más de 1000 heridos y 8 muertos. Posteriormente, en el mismo año, asesinaron a 2 agentes de la CIA, y en Kuwait hubo un intento de asesinato contra George Bush padre. En el 98, los grupos talibanes de Bin Laden atacaron la embajada norteamericana en Tanzania y en Sudán, si no estoy mal. Bill Clinton en esa época tenía el escándalo con Mónica de Whisky. Entonces, para generar a lo que se llama en opinión pública el golpe de opinión, hubo ataque contra las bases militares de Al-Qaeda.
A partir de allí los sudanistas fue hasta la embajada norteamericana y dijeron que se defiende por nuestra fe y por causa de ello vamos a defender contra Estados Unidos. A partir de allí comenzó esa política antiterrorista, pero lo que no tuvieron en cuenta es que Bush y Clinton tenía que lo iban a atacar, pero no sabían en qué momento, ni la hora, ni el momento propicio. Es decir, que hubo un error de coordinación entre el Departamento de Estado, el FBI y la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Desde ahí comenzó la política antiterrorista y bueno, el dramático desenlace del 11 de septiembre de World Trade Center, que es el símbolo del capitalismo, por eso el golpe bajo de los Estados Unidos. Listo, ya para la manera de conclusión y teniendo en cuenta pues nuestra hipótesis, esta es la conclusión como un poco ya bien estructurada, ¿no? Hoy en día, con el impacto de la crisis estructural del capitalismo en pleno centro del norte capitalista y con el surgimiento de nuevos actores del tablero geopolítico, confirman que la nueva tríada del poder mundial está conformada por los Estados Unidos, China y Rusia. El declive de la hegemonía estadounidense ha venido acompañada de una ofensiva en 3 ámbitos: político, económico, militar, con el objetivo de mantener el liderazgo mediante la dominación violenta en una buena parte del tablero geopolítico. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No?